En español, cuando nosotros saludamos a alguien, generalmente lo hacemos así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Y no pasa nada, todo funciona perfectamente bien. Pero si esta misma idea la pasamos al inglés de la siguiente forma: Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Esto parece generar controversia, pero ¿por qué es así? En el capítulo del día de hoy vamos a discutirlo. Bienvenido al Café Inglés, el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. El Café Inglés nace del amor que tengo hacia este lenguaje y la manera como ha cambiado mi vida. Soy de la idea que para aprender un idioma solo se necesita un poco de esfuerzo y tener la guía correcta. Bienvenido al Café Inglés, mi nombre es Ismael Sereno y si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Además, sígueme en Instagram y descarga todos los episodios del podcast. En este capítulo vamos a discutir esa idea tan controversial que es contestar a una pregunta con I'm fine, thank you, and you. Pero esto, ¿de dónde sale? Y es que la fuente de inspiración es todo el material que se comparte en internet a través de social media. Generalmente viene de maestros nativos del idioma y te comentan que debes abstenerte de utilizar este tipo de palabras porque ya no vas a sonar natural, vas a sonar mecanizado y realmente la gente no utiliza ese tipo de frases. Pero ¿de dónde sale esto? Hace unos días, cuando yo publico una encuesta en Instagram pidiéndole a mi auditorio, a mis alumnos, que me apoyen contestando la siguiente pregunta, que era: oigan, chicos, ¿ustedes en su proceso de aprendizaje han utilizado la frase de I'm fine, thank you, and you? La respuesta que obtuve fue de un 80% que sí, la utilizo todo el tiempo, y un 20% de no, en la vida la ha usado y la usaría. De aquí lo que concluimos entonces es que hay una gran parte de personas que realmente nos comunicamos utilizando este tipo de frases. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Por qué hay esa incongruencia? Y lo que sucede es lo siguiente. Parte de las primeras ideas que yo compartía a través de los resultados de estas historias es que si bien este material nos hace la sugerencia de que no utilicemos este tipo de frases, es porque es un contexto que normalmente se habla dentro de países de habla inglesa. Pero hay que recordar algo extremadamente importante, y es que el inglés es un idioma que se habla en todo el mundo de personas de distintas nacionalidades. Eso significa que es muy probable que entre un japonés y un alemán, el idioma que utilicen como punto de contacto es el inglés. Entre un filipino y un mexicano, muy probablemente vamos a utilizar inglés para comunicarnos. De ahí que todos, cuando aprendemos el idioma, tradicionalmente, y con tradicionalmente quiero decir que el primer contacto con este es una escuela, es un profesor o tutor, es un libro de texto, nos van a enseñar este tipo de frases. ¿Por qué es bueno? Porque dentro del aprendizaje hay dos aspectos sumamente importantes a considerar. Uno de ellos es el factor educativo, que involucra la gramática, pronunciación, entre todo lo demás. Y el otro aspecto es el aspecto cultural. Nosotros, cuando somos chiquitos, dependiendo del país donde hayamos crecido, existe la idea de la famosa educación. Y con educación me refiero a que te enseñan normas para que tú socialmente seas competente y aceptado. Es el clásico que cuando los niños son pequeños les enseñan a decir por favor, gracias, puedo. Es decir, normas que tal vez los niños no conocen o no nacen con ellas, pero es responsabilidad de los papás enseñarlas. Ahora, este tipo de reglas sí tiene un propósito muy importante, ya que cuando los niños tienen una retroalimentación positiva, sobre todo por parte de sus adultos con los que tienen que convivir fuera de la casa, es muy importante que el niño aprenda a que si utiliza esas normas, esas reglas, puede transitar sin que lo estén regañando o sin que le estén llamando la atención. Vaya, prácticamente es una manera en la que el niño puede desenvolverse de manera relativamente independiente de sus papás, lo cual es extremadamente importante. De ahí que, por ejemplo, también tiene mucho sentido que cuando decimos que un niño está mal educado, es un niño que normalmente es no apreciado fuera de su casa. Y es cuando los demás voltean a verlo raro y dicen, no, es que este niño no se porta bien, eso está mal educado. Bueno, precisamente algo parecido pasa en el salón de clases. Cuando nosotros ya no somos pequeños, generalmente ya somos adultos, aprendemos una segunda lengua, hay que entender que ese tipo de frases mecanizadas, preprogramadas, como quieran llamarlo, también tienen un elemento de cultura, también tienen un elemento de educación, lo que da como resultado que si nosotros viajamos a otro país, utilizamos el inglés como puente de comunicación y nos expresamos a través de este tipo de frases, es muy probable que la otra persona nos comprenda y acepte el mensaje que nosotros le estamos transmitiendo.
es un saludo cortés. Estamos hablando entonces, en pocas palabras, de respeto y cortesía. De ahí la justificación de utilizar este tipo de frases. Ese es un aspecto. Y el otro elemento que también tenemos que considerar es que, como mencionaba anteriormente, el inglés no solamente es un idioma que hablan los nativos, lo hablamos gente de todo el mundo y de todas las nacionalidades. De ahí que cuando nosotros aprendemos a hablar un segundo idioma, hay que distinguir muy claramente lo que significa este tipo de frases contra lo que nosotros deberíamos aprender sí o sí desde el salón de clases, tales como peticiones. Un caso muy recurrente en el salón de clases en los niveles básicos es cuando un alumno ya empieza dentro de su proceso educativo a formar sus propias conclusiones y a ser creativo. Vamos a suponer la siguiente idea. Digamos que nuestro alumno quiere pedir una taza de café y ya tiene conocimientos en cuanto a auxiliares, ya sabe algunos sustantivos, ya tiene pronombres y en su cabecita empieza a tomar cada uno de estos elementos y dice, a ver, si yo en inglés quisiera pedir una taza de café, entonces lo podría armar de la siguiente manera, a lo que llegaría a la siguiente conclusión. Can you give me a cup of coffee? Muy bien. Esa idea la va a compartir, la va a decir en voz alta, pero es donde el maestro tiene que prestar muchísima atención, porque si bien el maestro primero tiene que felicitarlo y decirle, oye, muy bien, gramaticalmente te quedó perfecta, pero ¿por qué no la pulimos un poquito? En vez de puedes, podría, lo que se traduciría en could you. Además, ese verbo give, si bien el verbo dar en español no tiene ningún problema y lo podemos utilizar con conocidos y desconocidos de manera respetuosa, podrías darme, puedes darme. En inglés, el verbo dar podría entenderse como una exigencia, como algo demandante, como algo así de dámelo, y no queremos que la otra persona entienda eso. De ahí que la responsabilidad del maestro es entonces enseñarle a su alumno que hay algunas alternativas para ese verbo. Y en vez de decir could you give me, podríamos decir could I have o could I get. Could I get a cup of coffee? Podría tener una taza de café. Y cuando la otra persona lo escuche, va a decir, oh, of course, por supuesto. Y la manera como vamos a comunicar la idea va a ser mucho más respetuosa, va a ser mucho más amigable, va a ser mucho más orgánica. Pero eso sí es lo que tiene que enseñar el maestro. Pero es muy importante distinguir que una cosa es, por ejemplo, hacer peticiones en inglés, otra cosa son los saludos, que dependen mucho específicamente de la parte o región de donde se esté hablando el idioma. En este caso, vamos a suponer que una persona ya tiene conocimientos intermedios avanzados del idioma inglés. Si viaja a un país de habla inglesa, a una zona específica, por decir cualquier caso, y se percata que dentro de las conversaciones o de la manera como se saluda a la gente, utilizan alternativas tales como What's up? How you doing? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando? Está bien. Ese alumno va a ser muy observador, va a escuchar y de manera inconsciente va a empezar a adaptarse a esa forma de hablar. Pero sus primeras conversaciones, claro que van a ser de libro de texto, claro que van a ser más formales, claro que él va a saludar a todo el mundo diciendo How are you? I'm fine, thank you. And you? Y está bien y la gente lo va a apreciar. Lo que no tenemos que transmitir es un mensaje de pena o de vergüenza por utilizar ciertas frases, sobre todo cuando son esas frases que aprendimos probablemente desde niños o que aprendimos porque en el libro de texto esas venían como sugerencias de primer uso. Así es que ya lo saben, chicos. Cuando vean algún mensaje que a ustedes les pida que se abstengan de decir algo porque probablemente los van a ver feo o raro, tengan cuidado. Eso muy probablemente significa que la frase realmente sí se usa, pero no tal vez por algún tipo de nativo. Así es que no tengan miedo, aprendan el idioma, aprovechen la oportunidad de trabajar con sus maestros para explicar y plantear todas sus dudas, no se queden con las ganas de nada, pero sobre todo experimenten. Experimentando es la manera correcta de aprender, así es que sean valientes, atrévanse y por favor, compártame todas sus experiencias a través de la sección de los comentarios. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco muchísimo su atención. Dudas en comentarios, ya saben dónde dejarlos. Les agradezco. Mi nombre es Ismael Sereno y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.